Vamos a ir a la palabra del Señor. Abra su Biblia, por favor, en Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. El domingo pasado estuvimos compartiendo una palabra acerca de la transformación, que dice la Escritura que debemos ser renovados en nuestra mente para que nosotros podamos ser transformados. ¿Se acuerda? Amén. ¿Se acuerda de esa palabra? Compartimos el domingo. Bueno, uno de los ingredientes para poder ser transformados, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La palabra de Dios transforma la vida, el corazón de las personas. Si usted no tiene palabra de Dios en su interior, usted nunca va a ser transformado. Nunca. Una de las condiciones para que podamos ser transformados es oír la palabra con fe. Dice la Escritura que el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra prometida porque no les aprovechó la palabra por no oír acompañada con fe en los que la oyeron. Entonces, escuche, usted para poder ser transformado por la palabra de Dios, usted tiene que tener un espíritu dispuesto con fe. Amén. Levante su mano conmigo. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, en esta mañana, lléname de fe para recibir esta palabra. En el nombre de Jesús, yo encadeno toda incredulidad, toda falta de fe a la cruz del Calvario y declaro en este día que la fe de Dios, que la fe de alto nivel, llena mi vida, llena mi espíritu, llena mi alma, llena aún mi cuerpo para estar dispuesto a recibir esta palabra que me transforma. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Esto es un verso muy conocido de la Escritura, pero no por eso menos poderoso. Amén. Hebreos 4, 12 al 13. ¿Lo tiene? Si lo tiene, dígame un amén bien fuerte. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El autor de la epístola a los Hebreos nos dice lo siguiente, que la palabra de Dios tiene ciertas características. Y las dos características principales de la palabra de Dios es que es, número uno, la palabra de Dios es viva, y número dos, la palabra es eficaz. Y luego dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Una espada de dos filos tiene la capacidad de penetrar en un cuerpo, de penetrar el alma, de penetrar el espíritu, y dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra que dice ahí, que discierne, en el original quiere decir que lleva a juicio las intenciones y los pensamientos del corazón. O sea, lo que hace la palabra de Dios en tu vida es que viene a alinear todo tu ser. Cuando tú tienes fe en tu corazón para recibir una palabra de Dios, esa palabra no tiene otra cosa sino que hacer que actuar dentro tuyo para provocar algo. Amén. Cuando la palabra está viva y cuando la palabra es eficaz, quiere decir que va a hacer dentro de ti lo que tenga que hacer. Anoche estaba buscando alguna información y buscaba el significado de la palabra palabra, valga la redundancia. El significado de la palabra palabra. Y la palabra palabra significa una unidad lingüística dotada de significado. O sea, toda palabra que sale de nuestra boca
significa algo, tiene un significado. La palabra no es hueca, la palabra quiere decir algo. La palabra tiene un significado. Amén. Una palabra, por lo tanto, va a expresar el significado de un pensamiento. Entonces, las palabras expresan el significado de lo que nosotros pensamos. Amén. Cuando usted quiera decirle algo a alguien, usted primero lo piensa y luego lo dice. Bueno, hay algunos que lo dicen y después lo piensan. Pero debería ser que primero nosotros pensemos lo que vamos a decir y que luego lo digamos. Así es como Dios opera. Dios nunca va a decir algo que antes Él no ideó en su mente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que la palabra de Dios está viva, lo que estamos diciendo es que Dios tiene pensamientos y esos pensamientos o frases que están en su mente, Él las expresa a través de enviar una palabra. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios es tan poderosa? Porque la palabra expresa la mente de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros somos transformados? A través de la palabra, porque la palabra tiene el poder de los pensamientos de Dios, de la forma de pensar de Dios. Por lo tanto, cuando recibimos una palabra que viene de Él, lo que estamos recibiendo de Él, escuche, son sus pensamientos y sus ideas a nuestra vida. Entonces, cuando usted quiere comunicar algo, usted dice una palabra y lo comunica. Y la persona que está recibiendo esa palabra puede captar y escuche, puede entender lo que la otra persona está diciendo. Entonces, cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, lo que estamos diciendo es que nuestro espíritu tiene la capacidad de captar lo que Dios está pensando de nosotros o para nosotros a través de la palabra que Él nos está diciendo. Por eso que la palabra de Dios tiene la capacidad de cambiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras inquietudes. La palabra de Dios tiene la capacidad o el poder de cambiar nuestra manera de pensar. Porque cuando tú oyes la palabra con fe, esa fe lo que hace dentro tuyo es creer y dar el amén a lo que Dios está hablando. Por lo tanto, lo que Dios está diciendo se materializa en ti. ¿Está acá? Entonces, cuando dice acá que la palabra de Dios es viva y eficaz, la palabra que se ocupa aquí es la palabra logos, que quiere decir algo dicho. Por lo tanto, la expresión, la palabra de Dios es viva y eficaz. Quiere decir que lo que Dios ha dicho o lo que Dios dice está vivo y es eficaz. De aquí nosotros podemos inferir que Dios no es un Dios mudo. Dios es un Dios que habla constantemente a su pueblo. Y las palabras que Él envía a su pueblo son para transformarnos y para dar un significado a nuestra vida. Amén. Entonces, número 1. La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios está viva. Esta es la característica más importante. ¿Y qué es la vida? Escuche. La vida es la fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. En otras palabras, podríamos decir entonces que la palabra de Dios es la fuerza esencial por medio de la cual Dios obra. O sea, cómo Dios trabaja, cómo Dios obra, siempre lo va a hacer a través de su palabra, porque es su palabra la que tiene vida. Amén. Entonces, ¿cómo es que Dios trabaja? ¿Cómo es que Dios se mueve? ¿Cómo es que Dios obra? Siempre lo va a hacer a través de su palabra, porque la palabra de Él está viva. Y la vida es la fuerza o la actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. O sea, Dios todo lo que hace, Dios todo lo que trabaja, Dios todo lo que pone en marcha, lo hace siempre a través de una palabra que sale de su boca. Entonces, enseñanza, tú nunca te muevas o tomes decisiones basadas en lo que tú sientes o piensas. Tú tienes que tomar tus decisiones basado en una palabra que tú escuchaste de Dios. Cuando tú tomas decisiones basado en la palabra,
no en la emoción, sino que basado en una palabra, Dios te va a respaldar, porque Él respalda otra cosa, sino que su palabra. Entonces, cuando tú te mueves en la palabra de Dios, tú estás tomando un camino seguro. Cuando tú te mueves en base a lo que tú piensas, cuando tú te mueves en base a lo que tú sientes en el momento, entonces tú estás tomando decisiones erradas, equivocadas. Pero cuando tú tomas decisiones basadas en la palabra de Dios, Dios prosperará su palabra en tu vida. Y esa palabra va a hacer que tú alcances lo que tienes que alcanzar. Por eso es tan importante la palabra profética. Porque la palabra profética lo que hace en tu vida es activarte, es movilizarte para que tú vayas a un lugar donde Dios te quiere enviar, para que tú vayas a un propósito donde Dios te quiere enviar. La palabra profética lo que hace es darte una dirección hacia dónde tú tienes que ir. Y Dios te dice de antemano qué es lo que tú vas a alcanzar si tú obedeces a la palabra que Él te da. Yo y mi esposa no comenzamos esta iglesia porque se nos ocurrió. Yo le he dicho muchas veces, yo no quería ser pastor. Yo renegaba de ser pastor porque mi papá es pastor, mis dos abuelos fueron pastores, mi tatarabuelo fue pastor, mis tíos pastores. Mi familia está plagada de pastores. Entonces yo sé de lo que se trata. Yo sé lo mal que se pasa. Yo sé lo mucho que se sufre. Mi esposa no sabía porque ella no viene de una familia pastoral. Pero yo en mi interior yo decía, Señor, permíteme servirte en cualquier cosa, pero permíteme ser una oveja cualquiera de la iglesia y yo te voy a adorar, yo te voy a servir y yo te prometo amar con todo el corazón. Pero por favor, no me mandes a ser pastor. Pero un día, con mi esposa recibimos una palabra profética que nos direccionó. Y Dios dijo, ustedes van a ser pastores. Santo Dios. Es la que nos metimos. Pero ¿sabe qué? Yo obedecí a la palabra que Él me dio. Por eso que usted ve que la iglesia está creciendo. Por eso usted ve que hay personas que se están agregando al cuerpo de Cristo, porque nos estamos conduciendo según una palabra de Dios. El otro día fui a ver a mi papá y me contaba de algunos pastores amigos de él. Yo le decía, papá, ¿y cómo está el pastor tanto? Ahí está, me dice, no tiene iglesia. ¿Cómo está el otro pastor tanto? Ahí está, su iglesia, le quitaron el templo. ¿Cómo está el otro pastor? No, ya no tiene ovejas. Y si hay algo que yo no puedo entender y que me da rabia, es un pastor sin ovejas. Un pastor sin ovejas no es pastor. Está acá. Una secretaria sin computador no es secretaria. ¿Cierto que sí? Y un pastor sin oveja, ¿cómo va a ser pastor? Entonces yo digo, pero ¿cómo es posible que hayan pastores, pero que no tienen ovejas? Que no tienen una iglesia, que no tienen un cuerpo, que no tienen gente a la cual pastorear. Y yo digo, ¿se llamaron ellos a sí mismos o los llamó el Señor? Porque cuando Dios te llama y Dios te habla, Dios prospera la palabra la cual Él te envió a hacer. Todo lo que tú oigas decir a Dios, tú tienes que creerlo a Dios. ¿Por qué? Porque eso va a traer resultado a tu vida, va a traer cambios sustanciales a tu vida, a tu ministerio, a tu familia. Cuando tú oyes la palabra con fe y comienzas a caminar en esa palabra, nunca vas a conocer lo que es el fracaso. ¿Vas a tener momentos de aflicción? Por supuesto que sí. Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción. ¿Vas a tener momentos de decepción? Por supuesto que sí. Pero en la suma y la resta, siempre va a ser mayor lo positivo que lo negativo. Porque cuando Dios te llama y te da una palabra para hacer una obra de Él, no hay nada que te va a poder detener y tú vas a poder caminar feliz en esa palabra que Él te dio. Entonces, ¿por qué es tan importante la palabra? Porque la palabra de Dios está viva y es eficaz. Por lo tanto, tú tienes que construir tu vida. Escucha, tienes que construir tu vida. Tienes que construir tu ministerio. Tienes que construir tu familia. Tienes que casarte con la persona que Dios te diga y no la que tú creas o te guste. Porque cuando tú caminas en lo que es la palabra de Dios, eso te va a traer éxito a tu vida. Porque el éxito en la vida del Hijo de Dios es resultado de la obediencia a la voz que su Padre le da.
La palabra de Dios está viva. La palabra de Dios es eficaz. Por lo tanto, como la palabra de Dios está viva, escuche, la fuerza más poderosa del universo es la palabra de Dios. No hay otra fuerza más imponente o más poderosa que la palabra de Dios. Escuche, y Dios se expresa y trabaja en el cosmos a través de su palabra. Por eso que usted tiene que tener un oído afinado para escuchar lo que Él está diciendo. Porque cuando usted escucha, es obediente, tiene la fuerza más poderosa del universo a su favor y no en contra. No hay nada peor que caminar en la vida en contra de la palabra de Dios. Porque cuando tú eres un hijo de Dios y caminas en contra de lo que Dios te ha dicho, constantemente vas a estar recibiendo juicio de Dios que te va a querer alinear a su palabra y a lo que Él ha dicho para tu vida. Por lo tanto, más vale obedecer la palabra que desobedecer por porfía. Porque cuando obedeces vas a obtener los resultados que tú deseas. Entonces, la palabra de Dios es la fuerza más poderosa del universo. Y Dios se expresa y trabaja en el cosmos a través de su palabra. Génesis 1, del 1 al 3, mire lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Cómo fue que Dios creó la luz? Dice, y dijo Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Sea la luz. O sea, la luz ya estaba en Él. La luz ya estaba en su mente. La luz ya era una idea en Él. Escucha, pero para que esa idea se materializara en lo físico, Dios tuvo que decir y enviar su palabra. Por eso dice, dijo, sea la luz, y fue la luz. Porque todos los elementos se sujetan a lo que Dios dice. En Génesis 1:11 dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y fue así. Entonces lo que Dios dice, así va a ser. Amén. Otro verso es Génesis 1:20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Génesis 1:24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Y luego cuando el Señor crea al hombre, en Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios, hagamos. O sea, anteponiéndose a todo lo que Dios haga, Dios siempre va a enviar primero, ¿qué cosa? Una palabra. Dios va a decir algo. Y ese algo va a llegar a existir. Porque la palabra de Dios está viva. Escuche. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? ¿Por qué? Léalo. Por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios tiene tal poder que si Dios no lo dice, el universo nunca habría sido hecho. Nunca habría llegado a la existencia el universo con todos los planetas, con todas las estrellas, con toda la majestuosidad de las galaxias. Para llegar a ser hecho eso, primero Dios tuvo que haber dicho que iba a crear el universo.
y lanzar esa palabra. Entonces otra vez, cada vez que Dios va a hacer algo, primero dice lo que va a hacer, porque Dios no hace nada sin que antes lo diga. Todo lo que se ve es hecho a partir de algo que no se ve. Escuche, no dice que es hecho a partir de algo que no existe, sino que de algo que no se ve. ¿Los pensamientos los podemos ver? Yo no tengo idea de lo que está pensando la Camila. A lo mejor está pensando, este caballero que va a terminar. O a lo mejor está pensando, me está edificando la palabra. No sé lo que está pensando la pastora. No sé lo que está pensando la hermana Nelly. Porque los pensamientos usted no los puede ver. Cuando usted sabe lo que la otra persona está diciendo, o sea, pensando, perdón, cuando usted escucha lo que la persona está diciendo. Entonces todo lo que se ve es hecho a partir de algo que no se ve. No dice que es hecho a partir de algo que no existe, sino que de algo que no se ve. ¿Cómo Dios pudo hacer las cosas visibles a partir de algo que no se ve? A través de la expresión de su palabra. Porque Él al decir estaba manifestando su pensamiento. Y aunque el pensamiento no se puede ver, sí se puede decir. Por lo tanto, el material a partir del cual Dios hace su palabra es a partir de lo que Él piensa. ¿Se pueden ver las palabras? A menos que estén escritas, las palabras no se ven, sino que se oyen. Las palabras no pertenecen al ámbito de lo que se puede ver, sino que pertenecen al ámbito de lo invisible. Usted puede ver lo que ahí está escrito, pero a menos que usted no lo diga, usted no lo va a oír. ¿O sí? ¿Qué le pasa a usted cuando usted lee? Que es como que si estuviera escuchando su propia voz, hablando lo que está leyendo. ¿Por qué? Porque Dios sabe que para que podamos captar algo, Él tiene que hablar y nosotros tenemos que hablar ese algo. Todo lo que Dios creó primero lo ideó en su mente y luego lo dijo, lo verbalizó. Y lo que dijo llegó a existir. Primero siempre en lo espiritual, luego en lo natural. Por eso tú primero tienes que generar las cosas en el espíritu, luego decirlas o declararlas con tu boca, y luego Dios toma esas palabras que salen de tu boca para construir con ellas una realidad material, concreta, visible. Escúchame, por eso es tan importante aprender a hablar correctamente, a orar correctamente, porque si oras correctamente, Dios tiene material para construir una realidad diferente a la circunstancia que estás viviendo ahora. ¿Por qué tienes que orar? Si Dios ya sabe lo que tú necesitas. Porque si tú no oras, si tú no dices la palabra, Dios no tiene material a partir del cual Él trabajar. Por eso que la gente cuya vida de oración es escasa nunca ve resultados óptimos en su vida. Por eso la gente que tiene una vida de oración activa, constante, continua, usted va a ver que tienen éxito en su vida, en su ministerio, en lo que hacen, en lo que hablan, en lo que dicen. Les va bien, son prosperados. ¿Por qué? Porque Dios toma las palabras que salen de su boca para construir una realidad diferente. Es el material que Dios usa. Todo lo que usted dice, ¿sabe de dónde viene? ¿Por qué es tan importante lo que usted habla? Hay gente que dice, no, si las palabras no son tan importantes. Las palabras son muy importantes. ¿De dónde viene todo lo que usted dice? Todo lo que usted dice viene del aire que entró en sus pulmones y cuando usted habla, lo que está saliendo de su boca es aire que pasa a través de las cuerdas vocales para formar una palabra o una frase. ¿O no es así? Ahora, si usted va a la palabra espíritu, en el griego es la palabra neuma.
De ahí viene la palabra neumático. ¿Qué tienen los neumáticos adentro? Aire. Cuando nosotros decimos algo del espíritu, significa que estamos hablando de lo interior, por lo tanto eso está afectado por nuestro propio aire que sale de nuestra boca, que no es otra cosa que nuestro espíritu que está hablando. ¿Se entiende? A partir de eso, escuche, nosotros podríamos decir que el instrumento más poderoso musicalmente, ¿sabe cuál es? Los instrumentos de viento. ¿Por qué? Porque es la expresión directa del espíritu, del neuma de la persona. Por eso dice la Escritura que al final de los tiempos no se van a tocar los tambores, no se van a tocar los violines, ni las guitarras celestiales, ni los pianos. ¿Qué es lo que se va a tocar? ¿Qué es lo que se va a tocar? La trompeta. Porque cuando el Señor toque la trompeta, ¿sabe de lo que va a salir de la boca de Cristo, de su ser? Va a salir la voz del Espíritu trayendo todos los hijos de Dios a congregarlos en los aires para recibir al Señor. Es su propio espíritu lo que usted va a escuchar ese día. Cuando suene la final trompeta, dice la Escritura, los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso dice la palabra, dice que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Porque cuando tú escuchas la trompeta celestial, lo que estás escuchando es la propia voz del Hijo unigénito de Dios. Por eso que la palabra está viva. Por eso que la palabra es eficaz, porque es la expresión misma del Señor. Escucha, las tinieblas conocen el principio acerca de las tinieblas. Perdón, me equivoqué. Dije, las tinieblas conocen el principio de las palabras. Ahora sí. Las tinieblas conocen este principio, y escuche, y trabajan a través de las quejas, mentiras y maldiciones que salen de tu boca, escuche, para crear realidades que traen muerte a tu vida. Por eso tú tienes que rehusarte a la queja, a las expresiones de incredulidad que salen de tu boca, porque el enemigo toma esas palabras y las vuelve en tu contra. El enemigo está esperando ansioso, esperando a ver cuándo sale una mala palabra de la boca de esta persona. No estoy hablando de los garabatos, estoy hablando de las malas expresiones de incredulidad, expresiones de falta de fe. Cuando usted dice no puedo, cuando usted dice no tengo, cuando usted dice no soy capaz, el enemigo está ahí dando el amén. Sí, no eres capaz, sí, no puedes, sí, no tienes. Y te empieza a invadir la escasez. Empiezas a tener una mentalidad pobre. Todo lo que tú hablas y lo que tú dices, las tinieblas lo toman y lo vuelcan en tu contra, construyendo una realidad adversa. Por eso cuando tú dices, parece que mi hijo se va a enfermar, ¿qué es lo que le pasa? Se enferma. Cuando tú parece que no me va a resultar este negocio, ¿qué es lo que pasa? No te resulta. Cuando tú dices, me va a ir mal en la prueba, ¿qué es lo que pasa? Te va mal en la prueba. Pero cuando tú dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú declaras, mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Cuando tú dices, no moriré, sino que viviré y veré la bendición del Señor en mi casa, en mi familia, en mis estudios, en mi trabajo. Cuando tú te tomas de la palabra de Dios, la palabra de Dios te lleva a realidades que tú nunca pudiste imaginar. Porque la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios es eficaz. Y hace lo que tiene que hacer. Por tanto, cambia tu manera de hablar. Cambia tu manera de orar. ¿Sabe? A veces hay modas evangélicas. Y me apestan, me cargan. Ayer hablábamos con mi esposa de esto. Y las personas, escuche, empiezan a hablar todas iguales. Y empiezan a repetir palabras por decirlas.
Les voy a dar algunos ejemplos. No me las tome a mal. Porque yo las digo estas palabras, pero lo que me molesta es cuando la gente las repite sin fe. Sobrenatural, rompimiento, activación. Les di 3 ejemplos. Se forman modas evangélicas y después uno lo escucha hablar todos iguales, pero sin poder. Pero sin poder. Pero sin poder. Pero la palabra de Dios tiene poder. Porque la palabra de Dios, cuando tú la dices con fe, esa palabra va a tener un resultado. Esa palabra tiene que provocar algo en tu vida. Esa palabra tiene que provocar algo en la enfermedad. Esa palabra tiene que provocar algo en la escasez. Cuando tú declaras la palabra eterna de Dios, las circunstancias tienen que cambiar a tu favor. Por efecto de la palabra que tú estás hablando. Por eso ora conforme a la palabra de Dios. Y déjate de andar maldiciendo. Y déjate de andar diciendo cosas que no tienen que ocurrir en tu vida. Porque el diablo va a tomar esa palabra y la va a volcar en tu contra. ¿Qué quiere decir que la palabra de Dios sea eficaz? Eficaz quiere decir que tiene la capacidad de lograr el efecto que se desea o que se espera. Por eso la palabra de Dios tiene poder, porque tiene un efecto, va a hacer lo que tiene que hacer. Isaías 55, 10 al 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra nunca jamás volverá al Señor vacía si es una palabra que ha salido de la boca de Dios. Por eso tú tienes que afinar tu oído para oír a Dios, de manera que las palabras que salgan de tu boca no sean palabras tuyas, sino que sean las palabras que salen de la boca de Dios. Y tú estás funcionando como un megáfono que amplifica esa palabra. ¿Se da cuenta la diferencia? Hoy día hay mucha gente que ora y no pasa nada, y se desarma la garganta gritando con frases tales como: yo declaro, yo decreto, yo establezco. Es que lo que tú declares, lo que tú establezcas, lo que tú digas no tiene valor si no es primero la palabra de Dios que vino a tu vida y tú declaraste esa palabra de Dios. Por eso tienes que aprender a oír. La palabra de Dios, número 3, es creativa, ya lo vimos en Génesis. Número 4, la palabra de Dios sana y liberta. El Salmo 107, 20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. ¿Qué fue lo que envió el Señor? Su palabra. ¿Qué fue lo que Él envió? Su palabra. ¿Y qué hizo la palabra? Los sanó y los libró. ¿De qué? De la ruina. El diablo lo que te quiere es arruinar. El diablo lo que te quiere es hacerte creer que no vales nada. El diablo lo que quiere hacerte creer es que te vas a ir a la bancarrota. Pero la palabra de Dios te sana. La palabra de Dios te saca de la ruina. Mateo 8:8 dice: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. ¿Sabe cómo Jesús respondió a lo que este centurión dijo? Dijo: qué grande es la fe de este hombre. Porque cuando tú crees, tú le dices al Señor: Señor, una palabra tuya me basta. Una palabra tuya me basta. Una palabra tuya tiene el poder suficiente. Número 5, la palabra de Dios edifica. Hechos 20:32 dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios
y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. La palabra de Dios te edifica a ti mismo. Escucha, por eso es tan importante que tú ames y practiques el don de lenguas, porque dice la palabra que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Y el que está hablando en lengua, lo que está hablando es lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Por eso dice que la palabra de Dios tiene el poder para sobreedificarte. Porque cuando tú estás hablando en lengua, tú no sabes lo que tú estás hablando. Pero la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía. Por tanto, todas las mañanas cuando tú te levantes a orar, cuando tú no tengas ganas de orar, empieza tú a orar en lengua y te vas a dar cuenta cómo eso te va a empezar a edificar. Y cómo va a comenzar a levantar tu ánimo. Y cómo va a comenzar a empoderarte. Y tú vas a comenzar a decir, Señor, parece que este día se venía malo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Parece que este día venía algo que yo no esperaba, Señor, pero yo voy a tomar ese trabajo. Tú me lo vas a dar, tú me lo vas a dar, tú me lo vas a dar, tú me vas a sanar, tú me vas a levantar, tú me vas a proteger. Tú empiezas a declarar la palabra y la palabra va a hacer lo que tiene que hacer en tu vida. Muchas veces lo que hablamos no es la palabra de Dios. Efesios 4, 29 y 30 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Escucha. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ninguna palabra corrompida salga. La palabra corrompida, escucha, en el original es la palabra sapros, que quiere decir podrida. Ninguna palabra podrida salga de tu boca. Las cosas podridas, ¿sabe lo que hace? Huelen mal. ¿Sabe por qué lo podrido huele mal? Porque está infectado de bacterias, de microorganismos, que lo que hacen es enfermar. Cuando tú hablas lo que no está alineado a la palabra de Dios, te empiezas a enfermar tú mismo, empiezas a amargar tu alma, empiezas a amargar tu espíritu, tus pensamientos comienzan a ser cada vez más negativos, porque lo que estás diciendo son palabras podridas que comienzan a infectar tu mente, tu alma, tu corazón. Por eso es que te estás llenando de amargura. Hay gente, familiares, que yo nunca les pregunto cómo están. Les digo hola nomás, hola. Y si hay algo que a mí me gusta es preguntarle a la gente cómo está. Pero esperan la oportunidad, están esperando que uno le pregunte cómo está para decir mal. Para decir, aquí enfermo, aquí me estoy cayendo. No les pregunto. Les ahorro la automaldición. Y no porque sea un roto, sino que porque, verdad, les ahorro que se automaldigan. Porque si hay 5 personas que ven en el día y 4 le preguntan cómo está, se automaldicen 4 veces. Bueno, yo le ahorré una. Por eso cuando le pregunten cómo está, hermano, usted tiene que decir bien, fortalecido, avanzando, empoderado, como un guerrero. Y eso va a comenzar a volverse la realidad que usted experimenta. Por eso que dice la palabra, diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. ¿Pero eso acaso no es decir una mentira? No, porque Dios nunca miente. Porque la situación que está pasando hoy día de escasez, de pobreza, de enfermedad, es temporal. No constituye tu estado eterno. Por eso habla las palabras que salen de la boca de Dios. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, ¿cuánto acá hablamos? No hay ningún mudo acá, ¿cierto? Todos entonces, si alguno habla, hable conforme a las
¿Conforme a qué? ¿A las palabras de quién? Si alguno habla, y todos hablamos, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Todo lo que usted hable tiene que ser conforme a la palabra de Él. Lucas 6, 44, 46 dice: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la persona que habla mal, en realidad no tiene un problema en la boca, tiene un problema en él. Las palabras de que se está hablando aquí, los frutos de lo que se está hablando aquí son las palabras que tú dices. El tesoro que tienes en tu corazón es puesto en evidencia por las palabras que tú hablas. Escuche, el tesoro que tienes en tu corazón es puesto en evidencia por las palabras que tú hablas. Todos tenemos un tesoro, pero qué terrible es tener un mal tesoro. Qué terrible es tener un tesoro pobre, un tesoro ciego, un tesoro desnudo, porque conforme al tesoro que tú tengas en tu corazón, esas van a ser las palabras que tú vas a hablar. Mateo 12, 33 dice: o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, escuche, que de toda palabra ociosa, escuche, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Cuántos hemos dicho palabras ociosas? Yo un montón de veces. De ella vamos a dar cuenta en el día del juicio. Verso 37, escuche, dice: porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. ¿Se da cuenta el poder de las palabras que salen de su boca? Tus palabras o te condenan o te justifican. Pero pastor, si son solo palabras, y las palabras se lleva el viento, no son solo palabras. Por eso aprende a hablar, aprende a orar bien. Tus palabras tienen poder para justificarte o condenarte. Escucha, por eso cuando recibiste a Jesús en tu corazón, tuviste que creer en tu corazón, pero confesarlo con tu boca. Para poder hablar las palabras que son fruto de un corazón bueno, tiene que haber una transformación del corazón. Si tu corazón es bueno, tus palabras serán buenas. Si tu corazón es malo, tus palabras serán malas. ¿Cómo entonces podemos cambiar el corazón? La respuesta es la siguiente: tienes que pedírselo al Señor y Él lo hará. Si tú ves que las palabras que estás diciendo de tu boca siempre están llenas de negatividad, la clave para cambiar esas palabras está en cambiar el corazón. ¿Y cómo cambias tu corazón? Pidiéndole al Señor que lo cambie. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo siempre que oro al Señor le digo: Señor, crea en mí un corazón limpio. Porque yo sé que si continuamente Él está renovando mi corazón, las palabras que yo diga van a ser buenas palabras, palabras de bendición y no de maldición. Primera de Samuel 19, escuche, dice: aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿Quién mudó el corazón de Saúl? Dios. Dios viene
y le muda el corazón. Y escuche, comenzaron a ocurrir señales. Cuando Dios viene y te cambia el corazón, tú empiezas a hablar diferente y te empiezan a ocurrir otras cosas. Las calamidades que te ocurrían todos los días te dejan de ocurrir. Todo lo malo que estaba a tu alrededor empieza a decantar y lo bueno de Dios se empieza a establecer en tu vida. Ezequiel 11:19 dice, escuche, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Jeremías 24:7 dice, y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Les daré un corazón, les voy a mudar el corazón. O sea, para tú comenzar a hablar correctamente, tú tienes que pedirle al Señor, Señor, cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Tú puedes ser un creyente, un hijo de Dios, salvado. Si te mueres te vas al cielo. Pero si tu corazón no ha sido transformado, vas a seguir hablando mal y vas a seguir yendo de derrota en derrota, vez tras vez, y nunca vas a conocer la victoria de ser un hijo del Rey. Tienes que cambiar tu corazón. ¿Quién cambia el corazón? El Señor. Por lo tanto, usted le va a pedir al Señor que le cambie el corazón. Amén. Cuando tu corazón es cambiado, tus palabras son transformadas. Entonces tú comienzas a oír las palabras que Dios dice y comienzas a declararlas sobre tu vida y la vida de las demás personas. Por eso tienes que ser, como dice la Escritura, pronto para oír. Porque la única palabra que tiene poder es la palabra de Dios, no la tuya. La única palabra que tiene poder es la palabra de Dios, no la tuya. Por eso tienes que aprender a oír. Juan 8:47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Eso es lo que Jesús le dijo a los fariseos. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Tú eres de Dios. Si eres de Dios, entonces puedes oír sus palabras. ¿Dónde las oyes? Las oyes en tu espíritu, cuando tu corazón ha sido transformado por el Señor. Y luego tu corazón transformado toma del tesoro que Dios ha puesto en ti y comienzas a decir palabras que nunca pensaste decir. Una de las manifestaciones más importantes de la palabra de Dios es la profecía. Pero para poder profetizar, primero nuestro corazón tiene que ser cambiado para que podamos oír de Dios y hablar a los hombres. ¿Sabe lo que significa profecía? Significa oír de Dios y hablar a los hombres. Oír de Dios y hablar a los hombres. Cuando tú profetizas, tú te conviertes en un canal a través del cual corre la palabra de Dios. Primera de Corintios 14, voy terminando, verso 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Escuche, pero el que profetiza, habla a los hombres para tres cosas: para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. El apóstol Pablo está hablando acá en 1 de Corintios 14 y le está diciendo a los corintios, está bien que hablen en lenguas. Dice, procuren hablar en lenguas, pero más que hablar en lenguas, que profeticen.
Porque el que profetiza le habla a los hombres de parte de Dios y edifica a la iglesia. Ahora, ¿quiénes pueden profetizar? ¿Solo los profetas? Hay gente que piensa que solamente los profetas pueden profetizar. Pero mire lo que dice la palabra en 1 Corintios 14:31. Dice, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Quiénes pueden profetizar? Todos. Todos los que son hijos de Dios tienen la capacidad de oír la voz de Dios. Y profetizar no es otra cosa que oír de Dios y hablar a los hombres. Escuche, profecía no tiene solamente que ver con hablar acerca del futuro de una persona. Porque muchas personas creen que profecía está relacionada solamente con el futuro de la persona. Pero profecía es toda palabra que sale de la boca de Dios que usted le da a una persona para que esa persona sea, primero, edificada, exhortada y consolada. Cuando usted le habla a una persona y la edifica, la exhorta y la consuela, lo que usted está haciendo es estar profetizando. Y todos pueden profetizar. Póngase de pie, por favor. Vamos a hacer dos cosas hoy día. Le vamos a pedir al Señor primero que cambie nuestro corazón. Amén. ¿Para qué? Para que cambie nuestra manera de hablar. Luego que le hayamos pedido al Señor que cambie nuestro corazón, le vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que desate el espíritu de la profecía en medio nuestro. Amén. Y vamos a profetizar. Todos. No ponga cara de espanto, si no le voy a pasar el micrófono para que pase adelante. Pero profetizar, escuche, es oír de Dios y hablar a los hombres. Amén. Cuando usted escuche o tenga un sentir dentro de su corazón, en su espíritu, acerca de la persona a la cual usted le va a profetizar, dígaselo. No invente. Lo que Dios le dé, eso dele. Y escuche, número 2, no tenga miedo de hablarlo. Amén. Porque si esa palabra que está saliendo de su boca edifica, exhorta y consuela, esa persona se va a ir con algo en el corazón que lo va a transformar. Mire, lo que me ha transformado a mí han sido las palabras proféticas que me han soltado. Porque me han dado dirección, me han dado guía. Y esa palabra nunca ha vuelto vacía. Cierra sus ojos, vamos a orar al Señor. Usted quiere cambiar su corazón, ¿cierto? Todavía no, Cristóbal. Yo te indico. Cierra sus ojos, vamos a orar al Señor. Ministra con el piano tú nomás, Fabián. Padre, tú estás en este lugar. Y yo creo que tu Espíritu Santo me habló anoche. Y donde tú estás, allí hay libertad. Tu palabra dice que si la verdad nos libertare, vamos a ser verdaderamente libres. Padre, y yo vengo para declarar
No mi palabra, sino que tus palabras. Señor, y declaro palabra de libertad sobre esta gente, Señor, sobre estos hijos amados. Señor, y hoy en la tierra celebramos el Día del Padre. Y tú eres el mejor Padre. Tú eres un Padre bueno. Tú eres un Padre amoroso. Señor, y tu palabra declara de que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará buenas cosas. Por eso, Señor amado, yo vengo delante de ti en esta mañana para pedir una cosa, Señor. Que tú cambies el corazón de todos los que estamos en este lugar. Si usted reconoce que su corazón necesita ser cambiado, transformado, yo le invito a que levante sus manos y le diga al Señor en sus propias palabras: Señor, cambia mi corazón. Señor, cambia mi corazón, cambia mi corazón. Para que mi corazón haya un buen tesoro, Señor. Dígale: Señor, yo renuncio a tener un corazón malo. Renuncio a tener un corazón incrédulo. Renuncio a tener un corazón con falta de fe. Renuncio a tener un corazón desanimado, Señor. Cambia mi corazón, cambia mi corazón. Cambia mi corazón, cambia mi corazón. Dígale al Señor: cambia mi corazón. Súbelo. Cambia mi corazón. Vamos, dígale. Tiene que haber un clamor dentro suyo. Porque algo impresionante del Espíritu va a ocurrir en este día, en este lugar. Dígale primero: cambia mi corazón, Señor, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Cambia mi corazón, cámbiame. Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cambia mi corazón. Cámbiamelo, Señor. Dame un corazón conforme al tuyo, Señor. Dame un corazón que pueda escuchar tu voz. Padre, renunciamos al corazón malvado. Renunciamos al corazón lleno de iniquidad. Renunciamos al corazón lleno de la lujuria y de lascivia. Renunciamos a tener ese corazón, Padre. Sácalo de nuestra vida. Padre, en esta mañana yo envío tu palabra, y tu palabra es viva y eficaz y es cortante como un bisturí, como una espada. Y ahora yo comienzo a ver en el Espíritu cirugía de corazón. Padre, lo que yo estoy viendo en el Espíritu lo declaro ahora, Señor. Cirugía del corazón en mis hijos. Cirugía del corazón en los jóvenes. Cirugía del corazón en los varones. Cirugía del corazón en las mujeres, en los niños de esta casa. En el nombre de Jesús. Cirugía del corazón, cirugía del corazón. Trasplante de corazón. Trasplante de corazón. Veo como corazones negros están comenzando, se están deshaciendo, como que explotan esos corazones. Hay corazones negros. Corazones negros que el Señor lo está aplastando. Se están desintegrando. Corazones llenos de pecado. Corazones llenos de iniquidad. Corazones con maldad. De la abundancia del corazón habla la boca. Y así como el corazón bombea la sangre a todos los órganos del cuerpo, asimismo tu propio corazón malo había estado bombeando malas cosas a todo tu ser. Pero en este día el Señor nos mete a terapia intensiva. En este día el Señor nos mete al quirófano. Padre, métenos al quirófano celestial en esta hora. Métenos al quirófano celestial, Señor, y comenzamos a cortar la carne. Comenzamos a cortar en el espíritu los tejidos de ese corazón malo. De ese corazón malo. Y en el nombre poderoso de Jesús, hay ángeles que están poniendo nuevos corazones en este día, créelo. Cuando tú recibes la palabra con fe, esa palabra comienza a actuar y a activarse. Nuevos corazones, Padre, ahora mismo en el nombre de Jesús.
nuevos corazones. El Espíritu de Dios está insertando ahora corazones rojos, corazones sanos. Deja que el Espíritu trabaje en ti, no se distraiga con los niños. Deje que el Espíritu de Dios trabaje en tu vida. Y dile: Señor, inserta en mí ese nuevo corazón, muda mi corazón, cambia mi corazón. Cambia mi corazón, cámbialo, cámbialo. Cambia mi corazón. Ahora bebe de su Espíritu. Inhala por la nariz profundo y bebe del Espíritu de Dios. Él ya cambió ese corazón. Ahora lo que va a hacer es poner en funcionamiento ese corazón. Nuevos corazones. 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 El Señor ahora está cambiando tus pensamientos. El Señor está transformando mentalidades. El Espíritu de Dios está transformando maneras de pensar, paradigmas. Se están deshaciendo ahora. Porque el corazón fue cambiado. Y algo nuevo está viniendo a tu vida. Déjalo que entre a tu ser, a tu espíritu. Recíbelo. Recíbelo, recíbelo. Recíbelo. Levanta tus manos al Señor y dile: gracias, Padre, por este nuevo corazón. Gracias, Padre, por este nuevo corazón. Es un nuevo corazón, es un nuevo corazón. Vas a comenzar a hablar palabras nuevas, palabras que antes no sabías decir, las vas a comenzar a decir. Vas a comenzar a decir sanidad a tus hijos. Vas a comenzar a hablarle a tus finanzas. Vas a comenzar a hablarle a tu familia. Ya no vas a declarar maldición sobre ellos, vas a hablar palabra buena. Palabra buena, palabra buena, palabra de Dios. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Palabra de Dios. Espíritu Santo de Dios, ahora te ruego que vengas a este lugar y que electrifiques el ambiente con el espíritu de la profecía. Electrifica el ambiente con el espíritu de la profecía. Quiero que pasen aquí adelante mis líderes de Casa de Paz. Todo mi líder de Casa de Paz, háganse más para acá. Háganse más para allá.
el Señor me dijo, vas a llamar a los líderes de Casa de Paz. Y el Señor me dio esta instrucción específica. Y vas a llamar a 3 intercesoras fieles de la iglesia. Quiero que pase adelante la María Cala, Carolina Espinosa y Camila. Ahora quiero pedirle a los hermanos que están de la iglesia que puedan ponerse detrás de cada uno de ellos conforme al sexo de ellos. Un hombre detrás de Bernardo, una mujer detrás de Ángela y así, de todos ustedes que hoy día van a recibir palabras de Dios. Rapidito. Dios le va a hablar en este día. El Espíritu de Dios lo hará. No tenga miedo, no tenga temor. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Todos los líderes que están acá al frente, levanten sus manos al Señor. Padre, conforme a la palabra que tú me hablaste anoche, yo desato ahora el espíritu de la profecía sobre mis hijos, sobre mis líderes, sobre mis intercesores, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, y tomo del manto que está en mi padre espiritual, Señor, y mi madre espiritual, el apóstol Félix, la profeta Alicia. Señor, yo tomo del manto de ellos y lo pongo sobre ellos, mis hijos. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús, reciban el espíritu de la profecía. Reciban el espíritu de la profecía. Reciban el espíritu de la profecía. Y el viento, el soplo del espíritu sea sobre ustedes. Ahora comiencen a oír lo que Dios está hablando a su corazón. Comiencen a oír. El espíritu está hablando. El espíritu está hablando. Y rarabaya sheya que andoro boistia que anderera base ya que andera base. Padre, en el nombre de Jesús, ahora descienda tu espíritu profético entre nosotros. Y tororoboya sheya que andoro boso ya que andera base ya. Padre, pongo mis manos sobre ellos, declaro el espíritu profético ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El Señor les dice a Ángela y Bernardo: siervos míos fieles, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, dice el Señor. Bernardo y Ángela. Y el Señor les dice: prepárense porque vienen tiempos nuevos ministeriales. Y el Señor dice: prepárense para levantar a una próxima generación de líderes en esta iglesia. Porque el Señor dice: el mismo espíritu que yo he puesto en su padre espiritual, yo lo he puesto dentro de ustedes. El mismo ADN que su padre espiritual carga, yo lo he puesto dentro de ustedes. Y el Señor le dice: ustedes van a ser replicadores del ADN. Replicadores del ADN. Y el Señor les dice: así como han sido activados en la profecía, así como han sido activados en la revelación, así como han sido activados en el hablar los misterios de Dios, el Señor les dice: hoy yo los llevo a una nueva dimensión, a la dimensión de los milagros, a la dimensión de las sanidades, porque me lo han pedido hace tiempo, dice el Señor. Me han pedido manifestación de señales, me han pedido manifestación de sanidad. Y el Señor dice: hijo, hija, en este día yo pongo dentro de ustedes el espíritu de sanidad, y todo lo que toquen será sano. En este día pongo en sus manos
sanidad. Sanidad. Pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, dice el Señor. El Señor dice: por cuanto has sido fiel, por cuanto han soportado la crítica y aún murmuración de parte de otros, pero el Señor dice: yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran, y mi palabra no vuelve vacía. El Señor te dice otra vez: hijo, me has pedido multitudes de jóvenes. Y el Señor te dice: me has pedido el oído de los jóvenes. Y el Señor te dice: he aquí que yo te concedo el oído de la juventud, dice el Señor, para levantar a jóvenes, para levantar ministros del evangelio jóvenes, para levantar jóvenes llenos de poder, para levantar jóvenes llenos de fuego. Porque el Señor dice: me has pedido de nuevo y osadía. Y me has dicho: Señor, ¿dónde está tu poder? Me has dicho: Señor, ¿dónde está tu gloria? Porque no la veo. Pero el Padre te dice: hijo, has sido pesado, has sido medido y has sido aprobado. Porque aunque has sido débil, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y en tu debilidad, mientras más débil, yo me fortalezco en ti. Yo me fortalezco en ti. Yo me fortalezco en ti. Y mi poder te cubrirá. Mi poder y mi mano están sobre ti. Y aquí que el evangelismo será tu heraldo, dice el Señor. Y la bandera que levanto sobre ti es evangelismo. Por eso tus padres, al escuchar mi voz, te pusieron Felipe, como Felipe el evangelista. Prepárate para escuchar la voz de mi espíritu, que te hablará. Vas a ir caminando, vas a tomar el metro, vas a estar subiéndote una micro, y mi espíritu te hablará. Y yo te diré: mira, hijo, esa mujer tiene este problema. Mira, hijo, ese hombre tiene esta enfermedad. Tú no cuestiones mi palabra, dice el Señor, sino que declara mi voz y mi pensamiento sobre ellos. Y el Señor te dice: prepárate para ver los milagros creativos e instantáneos, dice el Señor. Prepárate, porque he visto el frasco de alabastro que has quebrado delante de mí en tu habitación, en lloro, en gemido. Oh Padre, Verónica, el Señor te dice: prepárate. Prepárate para la escuela de misiones. El Señor dice: por cuanto has sido sensible al sueño de tu Padre espiritual, el Señor te dice: hija, prepárate para tocar naciones a través de la escuela que tú vas a levantar, dice el Señor. Porque me has preguntado y has gemido delante de mi presencia por los países musulmanes, por aquellos que me odian. Tú los has amado. Dice el Señor: por cuanto has amado mucho, mucho te perdoné. Y el Señor te dice: prepara una generación de misioneros. Prepárate para las misiones, dice el Espíritu de Dios, porque tu voz será amplificada por los misioneros que salgan de esta escuela, dice el Señor. Porque te pondré como ejemplo. Pondrás tu mano sobre misioneros y los enviarás.
Y la pasión que hay en tu corazón por las misiones será multiplicada en los corazones de muchos otros que saldrán del corazón de esta nación. Porque el Señor dice: no me he olvidado de la palabra que te he dado. Chile es la Antioquía de las naciones, dice el Señor. Chile es la Antioquía de las naciones. Y de esta nación, dice el Padre, muchos misioneros saldrán, pero no serán misioneros pobres, no serán misioneros sin poder, serán misioneros llenos del poder de mi gracia y de mi presencia. Y van a volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y la incredulidad huirá al ver los milagros y al ver la manifestación de mi presencia en ellos. Y el Señor te dice: Verónica, por cuanto has sido sensible a mi voz, yo te concedo lo que otros pidieron. Porque tu corazón ha sido sensible y apto. Pero el Señor dice: prepárate, prepárate, prepárate. ¿Dónde está la pastora Lilibet? Acá. Padre, y andará la valla, y acá te la valla esté. Levante su mano, mi amor. Esto me habló el Espíritu de Dios para ti, amada mía. El sueño que tuviste con Ruth, me dice el Señor. Ruth no era Ruth. Ruth eras tú. Y el Señor te dice: porque has sido fiel a pesar de la adversidad. Y aunque aún en medio de tus dolores y de las traiciones que has sufrido en tu vida y en tu vida ministerial, el Señor te dice: ha sido necesario, hija. Ha sido necesario. Por lo que yo estoy formando dentro de ti es el carácter de la guerrera de Dios. Y el Señor te dice: prepárate, porque aquí que vuelven a cantar los pájaros sobre tu vida. El Señor dice: prepárate, porque aquí que yo vuelvo a traer la primavera de antaño sobre ti. Y el Señor te dice: no te sientas sola. No te sientas abandonada. Porque como dicen tus correos, yo estoy contigo como poderoso gigante. Yo, el Señor, estoy contigo como poderoso gigante. Y aquí que dice el Señor que te levanto como heraldo en medio de esta iglesia. Te levanto como la voz pregonadera de mi justicia. Te levanto como la voz profética de esta casa, dice el Señor. Y el Señor dice: no te cuestiones, ni pienses mal acerca de ti misma. Porque el Señor dice: hija amada eres dentro de mi corazón. Y el Señor dice: he aquí que tus hijos no sufrirán lo que tú has sufrido. Y tus entrañas nunca más estarán tristes. Y tu interior nunca más llorará.
Porque traigo la primavera de antaño, dice el Señor. Me vuelve a decir esa palabra. La primavera de antaño sobre tu vida. El Señor dice: cuando nos amábamos en secreto, en medio del griterío, y nos amábamos en secreto, y te decía una y otra vez que eres la amada de mi corazón. El Señor dice: vuelven esos tiempos y aún mejores, para confirmar el pacto que he hecho contigo, con tu esposo y tus generaciones, dice el Señor, porque mujer de pacto eres. Y el Señor dice: he aquí que el anillo que he puesto en tu dedo volverá a florecer, y las perlas, los diamantes que hay en él te hablarán de nuestro pacto de amor, dice el Señor. Te hablarán cada vez que lo mires, cada vez que lo veas. Oirás mi voz diciéndote: amada mía, hermosa mía, perfecta mía, amada mía, ven, vamos al campo y salgamos. Y el Señor te dice: porque no me has visto como padre, sino que me has visto como tu amado. Porque me he revelado a tu corazón como el amado, como el novio. Y tú eres mi novia, te dice el Señor. Y levante sus manos, iglesia. El espíritu de la profecía ya se ha desatado. El espíritu de la profecía ya se ha desatado en este lugar. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, llena cada uno de estos corazones y de estas bocas. Este corazón y esta boca. 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 Sea lleno ahora este corazón y esta boca con tu palabra. Este corazón y esta boca. Este corazón y esta boca en el nombre de Jesús. Este corazón y esta boca en el nombre de Jesús de Nazaret. Este corazón y esta boca. Este corazón y esta boca en el nombre de Jesús sean llenos ahora de tu palabra. Y cuando yo cuente 3, usted se va a dar vuelta y va a comenzar a profetizarle a la persona. Todos los que yo hice pasar aquí adelante, que los nombré por nombre, usted se va a dar vuelta y va a comenzar a profetizar a la persona que tiene detrás suyo. Lo que el Espíritu de Dios le diga, lo que el Espíritu de Dios ponga. Escuche, no tenga miedo, no tenga temor, porque el Espíritu habla. El Espíritu habla. El Espíritu hablará por tu boca en esta hora. Espíritu Santo de Dios, yo desato el poder de la profecía en esta casa. Ahora mismo, revela el corazón de tus hijos a todo lo que yo he tocado, lo que tú estás declarando en los cielos para tus hijos aquí en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. 1, 2, 3. Dese vuelta. Ahora comienza a profetizar sin temor. Vamos. Comienza a profetizar. Ahí ya. Comienza a profetizar. Comienza a declarar la palabra. Los demás que no han pasado o que están ahí, que todavía no les profetizan, usted levante su mano y adore al Rey. Levante sus manos y adore al Rey. Levante sus manos y adore al Rey de gloria. Ángel, ¿está listo lo que había indicado? Sí, póngalo. Chiquillos, ahora ustedes bajen y pónganse atrás para que también reciban. Palabra de profecía, palabra de profecía, palabra de profecía, palabra de profecía. Y a vaya, fluya, 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 Espíritu de Dios, Espíritu de la profecía, fluya, 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 fluya. Dale más, Ángel, dale más. Y a torrolo voy a sheya candara va este aquí. Hijo, póngase allá atrás. Anda rara vaya sheya candara baste.
Indororoboya steya que andará la base. Sherebaya andera baya steya que andará la base. Y andororoboya sheya que andará basteya que andará base. Y torroroboya andera basteya que andará basteya. Oh, santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Espíritu de la profecía, fluya. El espíritu de la profecía fluya en esta casa. El espíritu de la profecía fluya, 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 fluya. Y andorrera bababasea que andará basea. Oh, poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Poder de Dios. Andorrera vaya sea que andorrera basea. Y torroro voy a andar a basea que andar a basea. Oh, shere vaya andar a basea que andar a basea. Oh, torrera vaya andar a basea que andar a basea. Oh, oh, voz profética de Dios. Oh. Horror vaya andera basea que ya terrera de ramba ya sea catarrera vaya sea. Andera vaya sea catarrera vaya sea. Y andorrera vaya sea catarrera vaya sea. Candarera vaya sea candororo basea. Y torroro voy a sea candarera sea. Si usted ya recibió palabra, levante sus manos y adore al Rey. Si usted ya recibió palabra, adore al Señor, levante sus manos y dele gracias por la palabra que ha recibido. Si usted ya recibió palabra, puede volver a su asiento y adore al Señor en su asiento, por favor, para que permita a las personas que aún no han recibido pasar adelante. Ahora todos los que no han pasado o los que no han, aquellos que no han profetizado, quédense aquí adelante. Todos aquellos que ya recibieron palabra profética, vuelvan a su asiento. Vaya a ser. Ahora los líderes comiencen a ministrar a otras personas que no hayan ministrado. Y andorrera vaya sea, candara vaya sea. Shotorrera vaya andera sea, caterera vaya sea. Y acotorrera vaya sea, candara vaya sea. Si ya ministró a alguien, vuelva a ministrar a otra persona. Imparta la profecía, imparta la profecía. Lo que Dios ha hablado. Y a torrera vaya sea, cuando no lo vaya sea, que ando roro vaya sea. Shatoro vaya sea. Torrora vaya sea candela va sea can. Y antorrora vaya sea can. Profetice, profetice. Profetice, profetice. Profetice, profetice.
Si alguien no ha recibido profecía todavía, pase aquí adelante. Adore. Si usted no ha recibido profecía, adore al Señor. Adore, adore. Y Dios le va a hablar en ese día. Ángela, ¿dónde está Ángela? Ministra Dayana, hija. Declare la palabra de Dios.
¿Hay alguien que falte ser ministrado? ¿Hay alguien que no haya recibido profecía? Hija, ¿tú recibiste? Fresia, ¿tú recibiste? Vuelvan a su lugar.